Hola, muy buenas tardes a todos. Me permito presentar a mi equipo, el cual está conformado por Regina Villar del Valle, Alfredo Antonio Sánchez Murillo y una servidora, Alín Jiménez Cervantes. El día de hoy les expondremos el texto Carta Apostólica Salvifici Doloris, escrito por el Sumo Pontífice Juan Pablo II, a los obispos, sacerdotes, familias religiosas y fieles de la Iglesia Católica, cuyo nombre es Sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Esta carta fue dada en Roma, en la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero de 1984. Primeramente, revisaremos el objetivo del texto y un breve resumen. Juan Pablo II revela en el texto su gran preocupación por transmitir la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el hombre mismo, hasta convertirse en portador de esperanza en los momentos más difíciles manifestados por el dolor y el sufrimiento, siendo este el objetivo de su carta. Posteriormente, en el texto, nos dice que el sufrimiento permanece como una de las experiencias más trágicas e inevitables que la persona encuentra en su vida. Así que donde hay dolor, está el hombre. Y donde está el hombre, siempre va a haber dolor. El sufrimiento resulta una interrogante difícil de interpretar, ya que no encuentra un lugar en la lógica humana. Se escapa de una comprensión plena, permaneciendo como un evento siempre nuevo, que hay que mirar, aceptar y asumir una y otra vez. A lo largo de los capítulos, nos hablará sobre los diversos modos en que el hombre sufre, así como nos dará una respuesta sobre qué es el mal, así como se lo planteó en la Biblia en el Antiguo Testamento Job en su libro. Además, nos expondrá cuál es el sentido de este sufrimiento, es decir, por qué y para qué de este. Veremos cómo es por el sufrimiento de Cristo se ha creado el bien de la redención del mundo, en donde se tocarán temas como la muerte, la vida eterna y el amor, los cuales provienen de esta acción salvífica hecha por Dios, por y para nosotros. También se mencionarán los diversos sufrimientos a causa de Jesús, así como el motivo del sufrimiento y de la gloria. Por último, Juan Pablo nos propondrá cómo es que debe ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre. El hombre debe sentirse llamado personalmente a testimoniar el amor en el sufrimiento. Como vimos en clase, Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina, en donde en el aula retomamos en repetidas ocasiones que la fe es la única necesaria para esta salvación. Así que la carta apostólica Salvifici Doloris de Juan Pablo II nos presenta una reflexión y una profundización sobre este sufrimiento humano. Con esto concluyo y me permito cederle la palabra a mi compañera Regina Villar. Muchas gracias, Aline, por cederme la palabra. Buenas tardes. Comenzaré explicando el capítulo 2 del libro, El mundo del sufrimiento humano. En este capítulo se menciona que el sufrimiento es más amplio que el considerado en la medicina, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad misma. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa. Los hombres que sufren se hacen semejantes entre sí a través de la analogía de la situación. En el capítulo 3 se habla de cómo el ser humano es el único que se pregunta el porqué de su sufrimiento. En el libro de Job se ve el sufrimiento como consecuencia de algún pecado y que es mandado por Dios. Después sabemos que no es así. No es verdad que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. Más bien, el sufrimiento debe servir para la reconstrucción del bien en el sujeto. Finalmente, sabemos que el amor es también la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Es por esto que en el capítulo 4 se habla de Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Como ya hemos visto en clase, sabemos que Jesús vence a la muerte con la muerte misma, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación. Por medio de este sufrimiento suyo hace posible que el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna.
Por medio de su cruz debe tocar las raíces del mal plantadas en la historia del hombre y en las almas humanas. Precisamente por medio de su cruz debe cumplir la obra de la salvación. Esta obra, en el designio del amor eterno, tiene un carácter redentor. El sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo, y a la vez ésta ha entrado en una dimensión completamente nueva y en un orden nuevo. Ha sido unida al amor, a aquel amor que crea el bien, sacándolo incluso del mal, sacándolo por medio del sufrimiento, así como el bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de la cruz de Cristo. Ahora, en el capítulo 5, nuestra santidad Juan Pablo II menciona que Jesucristo, el Redentor, ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención. Entonces sabemos que cada uno de nosotros estamos llamados también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Todo hombre, en su sufrimiento, puede hacerse partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Quienes participan en los sufrimientos de Cristo están también llamados mediante sus propios sufrimientos a tomar parte en la gloria. De esto han dado prueba en las diversas generaciones los mártires y confesores de Cristo. En el misterio pascual de Cristo ha dado comienzo a la unión con el hombre en la comunidad de la Iglesia. Después de su sacrificio, la Iglesia se edifica espiritualmente de modo continuo como cuerpo de Cristo. Como ya vimos en clase, la Iglesia es el cuerpo y Jesús es la cabeza. En este cuerpo, Cristo quiere estar unido con todos los hombres, y de modo particular está unido a los hombres que sufren. En el capítulo 6, el Evangelio del Sufrimiento, se nos hace notar que al lado de Cristo, en primero y muy destacado lugar junto a él, está siempre su Madre Santísima. El Evangelio del Sufrimiento habla ante todo en diversos puntos del sufrimiento por Cristo a causa de Cristo. El Maestro jamás esconde a sus discípulos y seguidores la perspectiva de tal sufrimiento. Al contrario, lo revela con toda franqueza, indicando contemporáneamente las fuerzas sobrenaturales que les acompañarán en medio de las persecuciones y tribulaciones por su nombre. En el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo, una gracia especial. El hombre recibe su respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo. Entonces, la respuesta al sufrimiento es algo más que una mera respuesta abstracta. Es una llamada, una vocación. Cristo no explica abstractamente las razones del sufrimiento, sino que ante todo dice, sígueme, ven. Bueno, por mi parte es todo y le voy a ceder la palabra a mi compañero Alfredo Sánchez, que nos hablará un poco del buen samaritano y de las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina, por cederme la palabra. Y bueno, continuando con los temas y la explicación de esta carta apostólica, el último capítulo habla de la parábola del buen samaritano. Brevemente se las cuento. En esta parábola hay una persona tirada en el camino, muy herida, porque la acaban de robar, y por el camino pasan tres personas. Primero un sacerdote, después un levita, y estos dos, al ver al hombre tirado y sufriendo, pasaron de largo. Y por último pasó un samaritano, que al ver al hombre herido, se acercó a cuidarle sus heridas, cuidó de él y cubrió sus gastos. Y esto lo hizo porque al verlo, tuvo compasión de él. Con esta parábola acaba esta carta porque menciona cuál debe ser la relación de cada uno de nosotros como seres racionales, libres, como lo vimos en clase, con el prójimo que sufre. Es decir, que nos da la Iglesia llevando a cabo la función que tiene de ser madre y luz, como también lo vimos, nos da una guía de cómo responder ante el sufrimiento de otros, donde no se nos está permitido pasar de largo, es decir, ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno, sino que debemos pararnos al verlo y pararnos con una característica importante, pararnos con disponibilidad, no pararnos por curiosidad, como se puede ver, por ejemplo, cuando hay un choque que muchos coches se detienen a verlo, pero no se detienen para ir a ayudar, sino pues solo porque les da curiosidad ver qué pasó. Y pararse con disponibilidad es importante porque refleja que en esa acción se está poniendo el corazón. Uno está dando su yo, se está dando, es decir, se está poniendo al servicio y esto hace ver que la intención es buena. Y si el acto de ayudar es bueno, pues esta intención hace que la acción sea todavía más buena, como lo vimos en clases pasadas. Esto que lo realiza el samaritano es lo que lo hace un buen samaritano. Entonces, el buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento humano. Por eso se para. Y al ser sensible, ofrece ayuda en el sufrimiento, de cualquier clase que sea. No importa si es pequeña o grande.
Esto también lleva a una de las ideas principales de esta carta y del cristianismo, que es que el hombre encuentra su plenitud en la entrega sincera de sí mismo a los demás, dándose a los demás. Al estar hechos en el amor y por amor, nos realizamos también en el amor. Y bueno, con esto pasamos a las conclusiones de la carta, donde al final vemos que este misterio del mal tiene dos sentidos. Uno sobrenatural, porque está arraigado en el misterio de la salvación del hombre, y otro humano, porque en el sufrimiento uno se encuentra a sí mismo, encuentra su humanidad, su dignidad y su misión. ¿Qué nos ayuda a esclarecer este misterio? El misterio de Cristo, que viene al mundo a sufrir por amor a los hombres. Y al hacer esto, le hace ver quién es al hombre, es decir, le muestra el hombre al hombre y le ayuda a descubrir su vocación. Ahora, esto puede sonar muy dramático, pero cuando se realiza con plenitud, cuando se ve que Cristo resucita, esto es algo alegre y que se convierte en luz. Al final, los cristianos viven con la noticia de saber que Cristo asumió todos los sufrimientos físicos y morales de todos los hombres para que en el amor podamos encontrar el sentido salvífico del dolor. Es decir, podamos ver en el sufrimiento un acto de amor a otros. Y bueno, hasta aquí llega la carta. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Espero haya sido de su agrado. Hasta luego.